Todo producto y servicio está orientado a un determinado segmento de consumidor. Pero, ¿qué sucede si la empresa segmenta mal o no conoce a su consumidor? Arnaldo Aguirre, de la empresa Arellano Marketing, nos da a conocer las últimas tendencias del consumidor peruano, tendencias que todo empresario y profesional del marketing deben conocer. Entérate más de su conferencia en el siguiente resumen. Arellano, que ahora voy a explicar qué es, para los que no saben, es socio fundador de la Sociedad Peruana de Marketing. Algunas personas, Rolando, el que habla, y unas personas más, fundamos la Sociedad Peruana de Marketing, que ahora tiene la denominación de marca a marca. Pero yo quería explicar brevemente qué es la Sociedad Peruana de Marketing. Simplemente es la unión de marqueteros, y aquí estamos todos los marqueteros, con el ánimo de difundir lo que es el marketing, sus usos y sus beneficios. Arellano Marketing es la principal consultora de marketing peruana, dirigida por Rolando Arellano, quien seguramente habrán leído, habrán escuchado, y desde nuestro punto de vista analizamos la sociedad desde el punto de vista del consumo. No decimos que somos una empresa de investigación de mercado, decimos que damos soluciones de marketing o interpretamos la sociedad desde el punto de vista del consumo. El marketing simplemente es una herramienta para, como dijo Rolando en el extracto que vieron en la presentación ahora del señor Vela, para vender no una vez, sino vender varias veces. Pero no solamente para vender artículos con fines de lucro. El marketing se usa también para vender ideas, para convencer, para enamorar, para trabajar en la administración pública y orientarse al consumidor. Es decir, el marketing tiene muchísimos usos. La nueva clase media es la fuerza que está moviendo el país. Pero antes de explicarlo con mucho más detalle, empecemos viendo cómo se gestó esto. Es importantísimo que entendamos al país y que sepamos cuál es la situación del Perú o cuál es la situación del país en que estamos, cuál es su historia, porque en la medida que entendamos al país, vamos a poder estar en mayor sintonía con él y poder ofrecerle nuestros productos, nuestros servicios, nuestras ideas y que éstas sean mejor acogidas. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el principio básico del marketing. ¿Cuál es? Primero observo, veo, investigo, pregunto, absorbo, desarrollo y ofrezco. Pero si no conozco, es muy difícil que yo pueda ofrecer lo que a mi público realmente le interesa. De los años 60, 70, al Perú hasta los 90 aproximadamente, le sucedieron todas las plagas, y no uso el término con descuido, lo uso al propósito porque realmente no hay otra palabra, todas las plagas que le puede pasar a un país. El año 68, la mayoría de ustedes estaba muy joven, hubo un gobierno militar liderado por un general que se llamaba Juan Velasco e hizo una reforma agraria. Le quitó la tierra a todo el mundo. De un día para otro, los que tenían tierra en el país a partir de cierto número de hectáreas, la dejaron de tener. Después de la reforma agraria, vino Morales Bermúdez y después vino Alan I. Alan I, con una inflación de 10.000, 20.000, 30.000, no sé cuántos %. Después de Alan I vino Sendero, la guerrilla, 25.000 muertos. También con el terrorismo, en todo caso por esa época, también vino el Niño en el norte del Perú, que también causó mucho desastre. Como producto de todos esos desastres, en las principales ciudades del Perú, primero en Lima, pero después en todas las principales ciudades del Perú, incluyendo Huancayo, vino un movimiento migratorio inmenso.
Y hoy en día, una ciudad que en los años 70 era de 2 millones de habitantes, hoy Lima tiene 9 millones de habitantes. Lo mismo que les voy a explicar sucedió en todas las ciudades, un poco después, pero en menos tiempo. Y de esos 9 millones de habitantes, 6 prácticamente viven en la periferia de Lima, es decir, viven no en la Lima tradicional o en el Huancayo tradicional o en el Trujillo tradicional de toda la vida, los distritos que siempre existieron, sino en lo que se formó alrededor como producto de esta migración. La primera generación vino, invadió terrenos, autoconstruyó el primer piso, nacieron los hijos. La sociedad tradicional los desplazaba, los miraba con recelo, los choleaba. Ellos tuvieron que defenderse solos. Tuvieron hijos que autoconstruyeron el segundo piso. Hoy son los nietos de esos inmigrantes en Lima, y acá más o menos lo mismo, que tienen 20, 25 años, 28 años, que viven en un tercer piso de una casa, que aprendieron a vivir en una vivienda vertical a la fuerza porque los mandaron al tercer piso. Y estas casas se han ido autoconstruyendo, se siguen autoconstruyendo. La autoconstrucción es el primer cliente de cemento, fierro y ladrillo en el Perú. Autoconstruyeron todas estas casas que parecen unos transformers, porque han sido desarrolladas poco a poco y siguen siendo desarrolladas, que cuando tengo plata un baño, que un dormitorio, que nació el hijo, que nació el sobrino. Y eso ha formado lo que hoy es la generación de los nuevos peruanos. Al mismo tiempo, de los años 90 para acá, por ejemplo, en esta lámina que ustedes pueden ver, del 2005 al 2013, fíjense en el caso de Lima Centro, la tradicional, los ingresos familiares en esos 8 años crecieron 17%. Pero en las Limas periféricas, que son producto de esta migración, crecieron 50%. Y en provincias, en las zonas urbanas, crecieron también 50%. La PEA creció del 89% de la población al 94% de la población económicamente activa. Y la inversión privada en 8 años creció 91%. ¿Pero qué pasó? Como producto de este movimiento, como producto de este desarrollo, el Perú, que era una pirámide, y ojo, subrayo, que era una pirámide, hoy es como una pera, con una barriguita abajo. Porque se ha ido desarrollando, se han ido reduciendo las clases menos favorecidas y creciendo las clases medias. Y esto que ustedes ven acá es la realidad del Perú urbano de hoy. Ahora, en Lima particularmente, solamente en Lima, ustedes pueden ver que ya ahí no es una pera, ahí es un rombo, igualito que en los países desarrollados. En los países desarrollados la composición social es un rombo. Pero como tradicionalmente la industria, el comercio, los empresarios peruanos estaban mirando a los países desarrollados para ver qué producían, ¿qué pasaba? Copiaban los productos de la clase media gringa, por ejemplo. Pues resulta que los productos de la clase media gringa, ejemplo, McDonald's, por poner un ejemplo, McDonald's en Estados Unidos es consumido por la clase media, pero eso cuando viene a los países emergentes es consumido por la clase alta. Es por eso que hoy los grupos económicos más fuertes del Perú, con muy pocas excepciones, en los años 90 casi no existían.
Y si no, miren, Añaños, Wong, Flores, los de Topitop, ustedes pongan el nombre. Los únicos tradicionales que quedan, Romero, Brescia, y paramos de contar. Entonces hay un mercado ahí a la que estábamos ajenos. Y de ese mercado es el que yo vengo a hablarle ahora, porque ese mercado hoy se configura como la clase media peruana, y dentro de esa clase media hay una nueva clase media. Tienen gastos que no corresponden a su nivel de ingreso. Entonces fuimos y le preguntamos a la gente cómo se sentía. 72% de los limeños dijeron que se sentían clase media. Pero ustedes van a decir, no, pues los limeños, ¿no? Ok. Fuimos y le preguntamos a los arequipeños, 84% clase media. Pero entonces, no los arequipeños. En Huancayo, aquí, el 85% de la población dice ser clase media. Entonces, ¿cómo se comportan? ¿Se comportarán como clase baja? No, porque uno actúa dependiendo de cómo se siente. Obviamente, el dinero es una limitante, pero lo más importante es la actitud. Entonces, en Huancayo, 85% te están diciendo soy clase media. ¿Y cómo definimos en Arellano qué es clase media? Bueno, clase baja, primero, son aquellos que pueden cubrir sus necesidades y solo de manera eventual pueden hacer gastos discrecionales. Clase alta son los que cubren todas sus necesidades básicas, pero pueden producir consistentemente toda la gama de gastos discrecionales. Y por último, nosotros en Arellano definimos clase media como los que cubren todas sus necesidades básicas y de manera consistente algunas necesidades discrecionales. Pero no toda la clase media es igual. Hay dos tipos de clase media en el Perú. Hay un 18% de la clase media que es clase media tradicional, que es la clase media que vive en los distritos de toda la vida, que siempre existieron. Pero hay un 39% que forma la nueva clase media. En total, para nosotros, el 57% de la población es clase media. ¿Y en qué se diferencia la nueva clase media de la tradicional? Primero, en su historia. La tradicional no tiene un background de inmigración, no tiene antecedentes migratorios. La nueva clase media sí. En segundo lugar, el concepto de familia en la clase media tradicional es papá, mamá, hijos, una familia nuclear. ¿Dónde viven? En la periferia. ¿Y qué hizo la clase alta? Cuando vino todo este movimiento migratorio, creó la periferia en todas las ciudades del Perú. La clase alta que vivía en la zona del centro de la ciudad, ante este movimiento y en los últimos 20 años, salió y formó su propia periferia. Y por último, su forma de trabajar. La clase media tradicional, muchos de ellos son empleados dependientes formales. La nueva clase media, la mayoría son independientes, semiformales, muchos de ellos comerciantes, y por favor no confundan. Independiente no significa pobre. Nueva clase media no significa pobre, no significa necesariamente informal. Y en Huancayo tienes 33%. Un tercio de Huancayo es nueva clase media. Y la clase media tradicional, que es la amarillita, es 15%. Sumamos 33 más 15, y eso quiere decir que según esta clasificación, no la que dice la gente, sino en esta, 1 de cada 2 huancaínos es clase media, de acuerdo a esto. De acuerdo a lo que ellos dicen, los propios huancaínos, ustedes, 80 y pico % es clase media, lo vimos hace un rato.
en el Perú, solamente de la población mayor de 18 años, casi 6 millones de personas formando esta nueva clase media. Y casi 3 la tradicional, mientras la clase alta solamente 700.000 personas. Patrones culturales propios. No sucedió lo que antes pasaba. Antes venían de los países desarrollados las modas, las culturas, las músicas, las comidas, etc. Las adoptaba la clase alta y las copiaba la clase media hacia abajo. Pero eso cambió con todo esto al convertirnos en una pera. Igual llegan las modas, pero se quedan arriba. Y esta nueva clase media forma su propia cultura. Entonces toman sus propios íconos culturales, los cuales los aglutina. Es como un pegamento que los une, pero ellos mismos van desarrollando. Recuerden que esta nueva clase media ha surgido de esos inmigrantes que invadieron, que la sociedad tradicional los alejó, que tuvieron que desarrollarse ellos solos a codazos. Y de ahí surge la cultura combi de hoy. ¿A qué se dedican? Fíjense, en la nueva clase media el 60% brinda servicios de manera independiente o tiene un negocio propio, mientras que en la clase tradicional 39%. Y trabajan un montón de tiempo, mucho más que un alemán, mucho más que un gringo. Lo que pasa es que la productividad es bajísima, pero trabajan muchísimo más horas que cualquier nórdico, europeo, japonés, etc. Pero si nosotros queremos hacer negocio con ellos, entendamos qué bienes necesitan. Y aquí podemos ver los bienes, la distribución de su gasto. 38% comida, 13% casa, 6% ropa y arriba 9% cuidado personal, 3% estética. 70% entonces del ingreso de la nueva clase media está dedicada a bienes, 3% estética y 9% cuidado personal, desodorantes, champús, etc. Otra característica de ellos, y se comete el error siempre de decir que el peruano es un cliente de precio. Yo les puedo decir enfáticamente, el Perú no es un mercado de precio. El peruano busca valor accesible. Entonces, sí es cierto que el peruano compra valor accesible. No existe ni un solo producto, ni un solo servicio en el Perú, en ninguna categoría, donde el más barato es el líder, ni uno. Y los reto a que lo encuentren. Tienen hasta el próximo año que vuelvo. No lo van a encontrar, no hay. Entonces, buscan una buena relación costo-beneficio. Prueba está, digamos, menos acostumbrada a mantener las mismas marcas, es decir, están más abiertos a probar nuevas cosas, porque como están buscando una buena relación precio-beneficio, están abiertos a ver nuevas cosas y nuevas posibilidades. Dijimos que no compran precio, ¿cierto? Pero cuando se habla de precio, siempre se piensa en el valor del precio y en los ingresos. Sí, pero un detallito. ¿Y se han preguntado cuánto gastan? Porque si ganan poco, pero gastan menos, obviamente su ingreso discrecional es algo interesante. Es claro entonces que ellos están en el proceso donde hay un equilibrio entre comprar productos de marca y valor-beneficio. Todavía están ahí. Todavía este mercado no está buscando marcas solamente, está buscando la combinación de ambas cosas, donde se cruzan las dos rectas. En resumen, ¿de qué se trata? ¿Se trata de precio? ¿Se trata de valor? No, se trata de valor accesible.
¿Cómo llegar a ellos? ¿Qué canales usar? Bueno, tengo que usar los canales accesibles. ¿Y a dónde están yendo? Al canal tradicional. El canal moderno en el Perú todavía es muy pequeño. Los supermercados, apenas 30% en Lima, menos en provincias. ¿Y cómo comunicarnos con ellos? ¿A qué medios están expuestos? Bueno, televisión, obviamente, 2:42. 64% tiene cable. Ahora, ¿cómo les tenemos que hablar? La comunicación, lo que nos hablaba el expositor anterior. ¿Cómo tenemos que hablarles? No tenemos que usar estereotipos, sino tenemos que respetarlos, porque tienen valores estéticos y culturales distintos. ¿Cómo venderles entonces? En realidad, si los atendemos bien sin herir su sutilidad, no cometemos errores comunes como estereotiparlos, palabrearlos, etc., ¿qué va a pasar? Es muy probable que no tengamos que venderles, sino que ellos nos van a comprar. Muchas gracias.